bien importante, principalmente también para conocimiento de todo lo que son los sistemas de emergencia de una empresa. Sección 5, medidas contra incendios, igual bien importante para las brigadas que se manejen en cada una de las empresas. Sección 6, medidas que deben tomarse en caso de derrame, accidente o fuga accidental. Sección 7, manejo y almacenamiento. Sección 8, controles de exposición, protección personal. Sección 9, propiedades físicas y químicas. Sección 10, estabilidad y reactividad. Sección 11, información toxicológica. Sección 12, información ecotoxicológica. Sección 13, información relativa a la eliminación de los productos. Sección 14, información relativa al transporte. Sección 15, información reglamentaria. Y sección 16, otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad. Vamos a un punto muy importante, la señalización. En este caso, todo lo que engloba la señalización se deberá, obviamente, esta señalización se deberá ubicar en lugares visibles del contenedor, anaquel o el área del centro de trabajo. Esto para que todas puedan ser observadas por el trabajador o los servicios de emergencia. Los elementos de la señalización de la sustancia química peligrosa deberán coincidir con la información de las hojas de seguridad. Por eso, casi siempre que se vaya a hacer alguna actualización de la información o bases de datos que se tienen en las hojas de seguridad, se tiene que hacer una revisión también subsecuente de la señalización. Esto para que no se encuentren inconformidades o se lleguen a encontrar disparidad entre una y otra y que todo esto lo puedan tener bien homologado. En este caso, la señalización debe estar marcada, impresa, pintada, adherida o colocada al depósito, recipiente, anaquel o área. Tiene que ser de un material resistente e indeleble, que soporte condiciones a las que pueda estar expuesto. Esto es valorando exactamente el área en el que se va a colocar. No vas a colocar cierto material que no sea resistente al calor o humedad según el área donde lo tengas, ¿verdad? Para evitar que esto pueda generar que se vaya perdiendo la coloración de los símbolos o que se vaya diluyendo y que no permita que sea visible de forma fácil y clara. Obviamente, la señalización de sustancias químicas peligrosas y mezclas debe ubicarse de conformidad con estos criterios. Para una misma sustancia química peligrosa y mezcla en una estiba, por área o recipiente, ¿ok? Para diferentes sustancias químicas peligrosas y mezclas compatibles en un mismo anaquel o estiba, debe de venir en cada uno de los contenedores. Las partes del anaquel o la área de la estiba que contenga la misma sustancia química o mezcla. Y en todos los contenedores con sustancias químicas peligrosas localizadas en las áreas de proceso. En los contenedores en los que se trasladen sustancias químicas peligrosas y mezclas dentro del centro de trabajo. Y en los contenedores móviles de grandes dimensiones. Estos son los que se transportan en trailers a gran masa. Esto cuando permanezcan por más de 72 horas dentro del centro de trabajo. Entonces, de tal manera que se complemente con la etiqueta utilizada en el transporte cuando circula fuera del centro de trabajo. Aunque nada más sea algo móvil, tú tienes que colocarlo si es que va a pasar mayor de este tiempo determinado por la norma. Okay. Los elementos que deben integrar la señalización son los siguientes. El nombre de la sustancia química peligrosa, la palabra de advertencia, conforme a lo que vamos a ver ya en el apéndice, que en este caso son dos tipos de palabras de advertencia que se ocupan actualmente, que es determinarla o clasificarla como peligro o con la palabra atención. Los pictogramas o símbolos que apliquen con la categoría de sus peligros físicos y para la salud de la sustancia química peligrosa y mezcla
deben de estar de conformidad con el apéndice B, que vamos a ver en la subsecuente clase. Y en los casos en que el peligro no tiene asociado un símbolo, solamente se colocarán la palabra de advertencia y la indicación de peligro. En ningún otro caso deberá haber pictogramas sin símbolo. ¿Ok? Ahora, también deben de contener lo que es el código de identificación de peligro H, el hazard, y su indicación de peligro físico para la salud, con base en el apéndice C que veremos próximamente. En el caso de la etiqueta, se adicionarán los códigos de identificación P y sus consejos de prudencia para los peligros físicos y para la salud. Esto con lo que vamos a ver en lo que es el apéndice D. Más o menos es así como tienen que venir las señalizaciones. Ahí podemos ver que viene el nombre, justamente identificación. Aquí sería peligro o atención, son las palabras que tenemos que, como se debe de clasificar. Los pictogramas, miren el equipo de protección personal que debe tener. Las indicaciones de peligro, los hazards, que son estas clasificaciones que también vamos a ver próximamente, junto con sus consejos de prudencia. ¿Okay? Bien importante dentro de lo que se maneja de esta norma, tenemos que tener lo que es la capacitación y adiestramiento. En este caso se debe de administrar a todos los trabajadores involucrados en el trabajo determinado donde se manipula este mismo, los que lo están manipulando constantemente, a los que llevan lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene, y todos aquellos que manejen los sistemas de emergencia, hablando de brigadas, de las diferentes brigadas que se puedan tener dentro de del centro de trabajo, ellos también tienen que tener esta clasificación. ¿Okay? Esta clasificación debe ser por lo menos una vez al año. Y cada vez, esto también se debe dar cada vez que se llegue a incluir una nueva sustancia química o hay alguna modificación dentro de las mismas, en las mezclas. Y obviamente también cuando se actualicen lo que son los datos de seguridad de señalización. En ese momento se tienen que actualizar estas capacitaciones y documentar las mismas. Dentro de lo que es la capacitación y adiestramiento también se debe de considerar los siguientes temas para poder brindar al personal al que como mínimo se le debe dar. Y son las 16 secciones de la hoja de datos de seguridad para que puedan ser entendibles por ellos y por todas las personas involucradas. Y los elementos de señalización. ¿Okay? Bien importante que se mantenga el registro de evidencia de la capacitación proporcionada a los trabajadores. Esto tiene que estar también documentado porque es parte de lo que te van a verificar cuando lleguen a hacer algún tipo de auditoría. De ahí vamos a lo que son las unidades de verificación. La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será de 2 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que sirvieron como base para su emisión. ¿Okay? 2 añitos, eso es lo que te va a cubrir y es lo que debes de tener guardado. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación siempre y cuando se encuentre acreditada y aprobada por lo previsto en la Ley Federal de Metrología y Normalización, ¿okay? Para evaluar toda la conformidad de la norma. Las unidades de verificación comprobarán el cumplimiento de la norma con conformidad en lo que se determina en el capítulo 13, que eso viene, no se los voy a dar todo indagado porque son unas tablas bastante extensas donde viene todo lo que ellos verificarán y que realmente es tu guideline para que tú puedas tener todo de forma física y comprobable para la unidad de verificación al momento de alguna auditoría. Final de cuentas, lo que te van a entregar es ese dictamen de la unidad de verificación, el cual debe de contener los datos del centro de trabajo verificado, que es el nombre de denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, domicilio completo, teléfono y actividad principal. Los datos de la unidad de verificación, el nombre, denominación o razón social, el número de acreditación, el número de aprobación otorgado por Secretaría y su domicilio completo. Datos del dictamen, la clave y nombre de la norma, el nombre del verificador evaluado y aprobado,
la fecha de verificación, el número de dictamen, la vigencia del dictamen, el lugar de emisión del dictamen, la fecha de emisión del dictamen y el número de registro del dictamen emitido por la Secretaría al rendirse el informe respectivo. Todo esto tiene que contener para que tu dictamen sea válido. ¿Okay? Lo que es el procedimiento para evaluación de la conformidad es lo que les comentaba, son un número importante de tablas donde viene contenido prácticamente todo lo que acabamos de ver en la norma, especificándote exactamente qué cosas tienes que tener físicamente, la documentación, cómo lo vas a presentar, y todo este procedimiento es aplicable para las visitas de inspección, ya sea por una autoridad laboral como secretaría, como para las unidades de verificación. El dictamen debe de estar siempre a disposición de la autoridad laboral. Eso lo tienes que tener a la mano porque siempre que te lo soliciten tú lo tienes que poder mostrar. Se podrá acreditar el cumplimiento mediante el dictamen de una unidad de verificación acreditada y las evidencias de tipo documental y los registros administrativos que aluden a esta norma podrán exhibirse de manera impresa o en medios magnéticos y deberá conservarse al menos durante 2 años. ¿Ok? Entonces, realmente todo esto, todo esto que engloba la norma es justamente para que sepas exactamente todo lo que tú tienes que preparar y lo que se te va a pedir al momento de alguna verificación, ya sea por la unidad o por secretaría. En este caso ya nuestra subsecuente clase va a ser para ver todos los anexos y apéndices que conforman esta norma, donde ya vienen especificados los diferentes significados de los pictogramas, de los hazards, de los consejos de prudencia y demás, que vienen incluidos dentro de las etiquetas de las señalizaciones, como también en las propias descripciones de las hojas de seguridad. Todo esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente clase. E igual, si llega a surgir alguna duda con respecto a esta clase, sin ningún problema lo podemos ver en la subsecuente. Me pueden mandar a mi correo alguna duda que pudiese surgir. Yo les aconsejo que para la siguiente clase, que todavía vamos a especificar exactamente la fecha en la que se dará, espero no sea muy alejado a esta, puedan traer algunos ejemplos de sustancias químicas que ocupen dentro de su centro de trabajo para que podamos hacer el ejercicio de su clasificación, cómo se colocarían las etiquetas y demás. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y los estoy viendo próximamente.